Aerodinámica. 33ª sesión. Método numérico no lineal de línea de levantamiento. En nuestra 31ª sesión, la cual fue presencial en el laboratorio de cómputo, comenzamos a desarrollar el programa para establecer el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducido de un ala a partir del método indicado, el método de línea de levantamiento no lineal. Para ello, declararon primero los valores de velocidad, altitud, envergadura, alargamiento, conicidad, torcimiento, flechado de borde de ataque, como dato el perfil de raíz, el perfil de punta, el ángulo de ataque, y se programó el valor del coeficiente de levantamiento. Recuerden que esta programación se hizo a través de una regresión curvilínea de los datos de la curva de levantamiento. Se programó el cálculo de la velocidad en metros por segundo, asimismo se programó el cálculo de la superficie, de la cuerda de raíz y de la circulación de origen. Se indicaron estos membretes o encabezados para cada columna, se indicaron estos valores para cada una de las estaciones de nuestra ala izquierda y ala derecha, y se comenzó el cálculo de los valores delta y en metros, 2y sobre b, que es adimensional, el valor de y absoluta en metros, el valor de y en metros. Recuerden que, como el método indica, nosotros debemos considerar que el ala izquierda las distancias son negativas, pero en algunos casos tendremos que utilizar valores positivos, por ello tenemos una columna de y absoluta y una columna para y. Después calculamos o programamos el cálculo de la cuerda en función de y por último en esa sesión se calculó o se programó el cálculo de la circulación vieja. Esta circulación vieja va a depender de la circulación de origen. Durante la 32ª sesión hicimos un gran trabajo de programación. Realmente no avanzamos gran cosa en la programación o aparentemente no hicimos un gran avance. Solo trabajamos con la siguiente columna, que sería la derivada de la circulación, y lo que más nos llevó tiempo en esa clase fue establecer el ángulo de ataque inducido, de tal manera que tuviéramos esta característica. El ángulo de ataque inducido debe ser simétrico entre el ala izquierda y el ala derecha y ir disminuyendo conforme nos acercamos al centro. El primer elemento tiene esta característica, muy probablemente por el efecto de vórtice de punta. Ahora, durante nuestra 32ª sesión, continuaremos con el método. La sesión anterior nos quedamos aquí, donde dice pasemos ahora al archivo de Excel. Entonces, conociendo el ángulo de ataque inducido, podemos calcular el ángulo de ataque efectivo para cada segmento del ala. Claro, debemos tener en cuenta el torcimiento. Entonces, la fórmula de ángulo de ataque efectivo en función de la posición y es igual al ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido en función de y, más 2 veces el torcimiento por la posición y para cada elemento entre la envergadura. A partir del ángulo de ataque efectivo se calcula el valor del coeficiente de levantamiento para cada segmento. Esto utilizando la ecuación establecida en el paso anterior y que tiene la siguiente forma. Coeficiente de levantamiento en función de y es igual a un valor beta 0 más un valor beta 1 que multiplica al ángulo de ataque efectivo en función de y más el valor beta 2 que multiplica el ángulo de ataque efectivo en función de y elevado al cuadrado más un valor beta 3 que multiplica el ángulo de ataque efectivo en función de y elevado al cubo. Después de calcular el valor del coeficiente de levantamiento para cada segmento del ala, determinamos un nuevo valor de circulación para cada segmento del ala, esto a partir de la siguiente ecuación. Entonces, la circulación nueva en función de y va a ser igual a un medio de la velocidad de la corriente libre por la cuerda en función de y por el coeficiente de levantamiento en función de y. Ahora, lo que procede es comparar si la circulación nueva es igual a la circulación vieja. Cada uno de estos valores para cada valor correspondiente de y. Para hacer esto realizamos la siguiente operación. Diferencia es igual al valor absoluto de la diferencia de la circulación nueva menos la circulación vieja. En teoría, para cada segmento del ala, la diferencia debería ser 0.
Sin embargo, lograr esto se visualiza muy difícil, por lo cual se considera razonable que la diferencia tome un valor inferior a 0.01. Por ende, deberá preguntarse: ¿diferencia es menor o igual a 0.01? Si se cumple, debemos marcar OK, y si no se cumple, debemos marcar continuar. Para todos los segmentos del ala, la diferencia debe ser inferior a 0.01. En caso contrario, deberá repetirse todo el procedimiento anterior tantas veces como sea necesario. Para comenzar un nuevo ciclo del procedimiento, será necesario calcular un nuevo valor de circulación, esto a partir de la siguiente ecuación. Circulación de entrada en función de Y es igual a la circulación vieja en función de Y más 0.05 que multiplica la diferencia de la circulación nueva en función de Y menos la circulación vieja en función de Y. El valor de circulación de entrada para cada segmento se convertirá en valor de circulación vieja para cada segmento. Ejemplo: aplicando ecuaciones podemos determinar el ángulo inducido para cada segmento, así como el ángulo efectivo, el coeficiente de levantamiento y la nueva distribución de circulación. Luego calcular las diferencias entre circulación vieja y circulación nueva. Observe la columna condición, que indica que se debe continuar un nuevo ciclo, ya que ningún valor de las diferencias es menor a 0.01. Entonces tenemos aquí una parte de nuestra tabla, en donde tenemos el cálculo del ángulo de ataque efectivo, el cálculo del coeficiente de levantamiento, el cálculo de la circulación nueva, el cálculo de la diferencia, para cada uno de los valores de Y, y como nos indica, todos marcan continuar. Es así que con toda esta información se ha completado la primera iteración tabla. Aquí podemos ver esta tabla, como se dice primera iteración, en donde todos los elementos marcan continuar. También se muestra la última columna, que es la circulación de entrada. Observen en la columna 8, circulación vieja, que en la cuerda de raíz la circulación corresponde a la circulación de origen, esta que tenemos marcada en la parte superior, aquí, 82.3423. En la última columna, circulación de entrada, input, el valor de la circulación de raíz ha cambiado y esta será la nueva circulación de origen para la siguiente iteración. Veamos que son diferentes este valor y este valor. Después de poco más de 170 iteraciones, con lo cual se asegura que para cualquier ángulo de ataque se cumpla la condición, tenemos la siguiente corrida. Entonces la tabla 170-171 nos indica que la condición para cada uno de los valores de Y es OK. El hecho de que para todos los segmentos se marque OK en la columna condición implica que los valores de circulación del ala para este ejemplo, bajo las condiciones de operación, son los que aparecen en la columna circulación nueva. El número de iteraciones dependerá del ángulo de ataque. Para este caso, donde alfa es igual a menos 12, desde la iteración 116 la condición comenzó a marcar OK, es decir, en algunos elementos aparecía OK. Sin embargo, cuando se realiza la corrida para ángulo de ataque igual a 21 grados, desde la iteración 103 la condición marca OK para todos los segmentos. El proceso de cálculo es senoidal concurrente, por ello se recomienda hacer al menos 5 iteraciones más de aquellas para la cual se presenta la condición OK para todos los segmentos. Cuarto paso, determinación de la curva de levantamiento y polar de resistencia al avance del ala. Una vez que se conoce la distribución de circulación sobre el ala, podemos determinar el coeficiente de levantamiento del ala para el ángulo de ataque que se hizo a la corrida. Esto a partir de la siguiente ecuación. Coeficiente de levantamiento es igual a 2 sobre la velocidad de la corriente libre por la superficie por la integral de punta a punta de la circulación en función de Y diferencial de Y. La cual, si consideramos la regla de Simpson, se puede escribir como 2 sobre 3 veces la velocidad de la corriente libre por la superficie por la sumatoria de J igual a 2, 4, 6, etc. hasta acá. Y esto de la circulación en función de Y para J menos 1 por delta Y por J menos, para J menos 1
más 4 veces la circulación en función de y para j por delta y para j, más la circulación en función de y para j más 1 por delta y por j más 1. Lo que nos está indicando esta ecuación es que tendremos para cada elemento 2, 4, 6, 8, etcétera, tendremos que considerar ese valor 2. Esto implicaría que aquí tendríamos 2 menos 1 sería 1, lo mismo que aquí, y este sumando sería los valores correspondientes al elemento 1. En este caso tendríamos los elementos correspondientes al elemento 2, y en este caso tendríamos los valores correspondientes al elemento 3. Esto tendría que repetirse para el elemento 4, el elemento 6 y así hasta llegar al elemento 22. Una vez conocidos todos los valores del coeficiente de levantamiento, se puede graficar en función del ángulo de ataque. Para calcular cada valor de coeficiente de levantamiento en función del ángulo de ataque, habrá que repetir todo el procedimiento del paso 3. Ahora, para tener el valor del coeficiente de resistencia al avance del ala, solo será necesario determinar el valor del coeficiente de resistencia al avance inducido. Esto a partir de la siguiente ecuación. Nos dice que sería 2 sobre la velocidad de la corriente libre por la superficie por la integral de punta a punta de la circulación en función de y, que multiplica el ángulo de ataque inducido en función de y, diferencial de y. La cual, si consideramos la regla de Simpson, se puede escribir como, y vemos que es el mismo formato que teníamos previamente para el coeficiente de levantamiento, nada más que ahora se está incluyendo la multiplicación de la circulación por el ángulo de ataque inducido en función de y por delta y. Ejemplo, continuando con el ala de 8 metros de envergadura con perfil GAW2, en este caso que se tiene el ala dividida en 22 segmentos, la ecuación para determinar el coeficiente de levantamiento queda como sigue. Y entonces tenemos que el coeficiente de levantamiento en función del ángulo de ataque es igual a 2 sobre 3 veces la velocidad de la corriente libre por la superficie por el producto de la circulación en función de y para 1 por delta y 1, más 4 veces la circulación para y2 por delta y2, y así sucesivamente hasta llegar al producto de 4 veces la circulación del punto 22 por delta y para el punto o el segmento 22. Observemos cómo hay una alternación 4, 2, 4, 2, así hasta llegar a este elemento. La ecuación se puede simplificar si recordamos que se trata de una ala simétrica, donde los valores de 1 es igual a 22, 2 igual a 21, etc. Así, multiplicando por 2 los primeros 11 valores, tenemos, y nuestra ecuación se vuelve un poco más sencilla, aunque ahora estaremos considerando para el primer elemento multiplicar por 2, y el segundo multiplicar por 8, el tercero multiplicar por 4, y así sucesivamente, 8, 4, 8, 4, hasta llegar al elemento 11. La ecuación para determinar el coeficiente de resistencia al avance inducida en función del ángulo de ataque, considerando los 22 segmentos, queda como sigue. Entonces, de forma similar a la ecuación establecida para el coeficiente de levantamiento, nada más que en forma más extensa, ya que tenemos 3 variables en multiplicación por cada sumando, tenemos esta ecuación. La ecuación se puede simplificar al igual que se simplificó la ecuación de levantamiento, obviamente por las mismas razones, quedando como sigue. Pasemos ahora al archivo de Excel. Para retomar nuestro programa, entonces vamos a calcular el ángulo de ataque efectivo, esto a partir de esta ecuación. Para ello, de acuerdo a lo que se indica, vamos a programar el ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido, más 2 por el torcimiento por el valor de y absoluta entre la envergadura. Ahora, es importante recordar que todos estos valores deben mantenerse fijos. En cambio, estos deben ir cambiando, por lo cual, siempre que programamos estos valores, el ángulo de ataque debe ir anclado
Lo mismo va a suceder para el torcimiento y lo mismo para la envergadura. Una vez que terminamos de programar la primera celda, hacemos algunos ajustes en cuanto a cuántos decimales queremos que aparezcan, centramos y deslizamos. Así tenemos el valor del ángulo de ataque efectivo. No nos interesa el valor para la cuerda de raíz, lo borramos. Ahora vamos a calcular el coeficiente de levantamiento. Voy a hacer más pequeña esta ecuación como estaba originalmente. Esta es nuestra ecuación para el coeficiente de levantamiento. Ahora, esta no la vamos a programar directamente de lo que marca esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta ecuación es exactamente la misma que tenemos programada aquí, que programamos durante la 31ª sesión. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la ecuación, saltamos de esa celda, nos posicionamos en esta celda y pegamos. Ahora centramos y verificamos a dónde está leyendo los valores de ángulo. Todos los valores están leyendo B10, B10 y B10. Entonces nosotros no queremos que lea el ángulo de aquí, sino que lea el ángulo de ataque efectivo. Para corregir simplemente seleccionamos, arrastramos y posicionamos. Seleccionamos, arrastramos y posicionamos. Seleccionamos, arrastramos y posicionamos. Y ahora sí, todos hacen referencia a L15. Ahora estamos en posición de deslizar. Antes de deslizar hacemos ajustes para los decimales que queremos que muestre. Y aplicamos a todos los elementos. Para el elemento central o correspondiente a la cuerda de raíz hay que tomar en cuenta que el coeficiente de levantamiento va a ser igual a el que se tiene en el elemento 11 o en el elemento 12. Esto de acuerdo a esta nota que se indica aquí. Entonces vamos a borrar y vamos a programar de tal manera que este sea igual al del elemento 11. Muy bien, entonces ahora vamos a programar la circulación nueva. La circulación nueva nos dice que es 1/2 de la velocidad, entonces tendremos 0.5 por la velocidad, recuerden en metros por segundo, por la cuerda en función de y, por el coeficiente de levantamiento. Ahora, en esta ecuación, es importante que recordemos que la velocidad debe ir anclada. Anclamos. Y ahora sí estamos listos para deslizar. Aplicamos a todos los elementos, incluido el elemento correspondiente a la cuerda de raíz. Es decir, de acuerdo a esta otra nota, se debe calcular la circulación nueva para la cuerda de raíz. Ahora vamos a calcular la diferencia. Regreso esta ecuación a esta posición y vamos a calcular la diferencia. La diferencia es igual al valor absoluto de la circulación nueva menos la circulación vieja. Me dice que la diferencia es de 3.85. Ajusto para que solo me muestre hasta milésimas. Centro y deslizo a todos los elementos. En el caso de la diferencia no me interesa lo que presente para la cuerda de raíz, entonces borro
minimizo o hago más pequeña esta ecuación, la posiciono en este punto y ahora voy por la siguiente columna, que es la condición. Dice programar a través del comando SID de las funciones lógicas. Entonces le voy a poner igual y ojo, me voy a ir a esta zona y voy a desplegar este menú. Aquí ya me lo está dando por default como la opción sí, pero pues si en su caso no está aquí preprogramada, entonces voy a ir a más funciones y tal como nos indica aquí, a través de las funciones lógicas, entonces le voy a pedir que me muestre las lógicas y aquí está la ecuación sí, dice sí, prueba lógica, valor, sí, verdadero, valor, sí, falso. Se comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Le doy a aceptar y me aparece esta ventana y me dice prueba lógica. En esta prueba lógica, entonces nosotros tenemos que indicarle cuál es la prueba lógica. La prueba lógica es, dice, la diferencia es menor a 0.01, entonces la diferencia es la celda anterior, por lo tanto voy a posicionar la celda anterior, le voy a dar la opción menor y indico 0.01. Enseguida, la siguiente celda me dice valor si es verdadero, es decir, si esto se cumple, si la diferencia es menor a 0.01, voy a indicar OK. Pero si es falso, que es la siguiente celda, entonces voy a indicar continuar. Una vez que ya he llenado estas celdas, le doy a aceptar y he terminado la programación de esta celda. Ya solo le marco que centre y obviamente como 3.85 es mayor que 0.01, me dice continuar. Y lo mismo va a suceder para todos los demás elementos, excepto para este elemento central. Recuerden que si hacemos referencia a una celda que no tiene información, Excel va a considerar que su valor es 0 y por ello nos marca un OK. Sin embargo, esta información no nos interesa y la borramos. Por último, voy a calcular la circulación de entrada. La circulación de entrada con esta ecuación que nos dice que va a ser igual a la circulación vieja más 0.05 veces la circulación nueva menos la circulación vieja. Hacemos ajustes en cuanto a los decimales a mostrar, a centrar y aplicamos a todos los elementos. En este caso sí nos interesa que nos muestre la información correspondiente a la zona central. Ahora hagamos una comparación, por ejemplo, en cuanto a la zona central. La circulación vieja es de 82.05, que era la circulación de origen que tenemos aquí, 82.0575. Pero ahora la circulación nueva es de 89.2451. La circulación de entrada para la siguiente iteración es de 82.4168. Lo que vamos a hacer con esto, como ya se había comentado en la presentación, terminamos nuestra primera iteración. Para hacer una segunda iteración, vamos a proceder de la siguiente forma. Vamos a seleccionar toda la tabla, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí donde dice segunda iteración. Y nos está presentando la segunda iteración. Aquí solo es importante hacer un cambio. ¿Qué cambio? Es que la circulación vieja sea igual a la circulación de entrada. Aquí ahorita nos está diciendo que la circulación vieja se calcula a través de la ecuación que ya habíamos visto previamente en la
31ª sesión, que es la misma ecuación que tenemos en este caso. Pero nos interesa que esta circulación vieja sea igual a la circulación de entrada. Entonces lo vamos a referenciar a la circulación de entrada de la tabla anterior y vamos a aplicar a todos los elementos. Entonces observamos que ahora la circulación vieja de la segunda tabla, segunda iteración, es exactamente igual a la circulación de entrada marcada en la primera iteración, hasta para el elemento central. Y observamos que nuestra circulación nueva tiene valores diferentes a los que teníamos previamente, y la circulación de entrada nuevamente tiene valores diferentes. Pero aquí la situación más crítica es que nos dice continuar o nos dice continuar para todos los casos. Por lo tanto, tendremos que hacer una tercera iteración. Para hacer la iteración, copiamos y pegamos. Esta es nuestra tercera iteración, pero ya de acuerdo a la programación que hicimos previamente, entonces aquí ya está haciendo referencia a la circulación de entrada de la segunda iteración. Ya no tenemos que hacer ningún ajuste. Por lo tanto, entonces para hacer más iteraciones, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar, copiar y pegar. Y este procedimiento lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario. Es aparentemente tedioso. Esta es una quinta iteración, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera, décima segunda. Ahora, así hacer todo esto es medio tedioso, entonces podemos ahorrarnos un poco de trabajo si tomamos 10 iteraciones las seleccionamos, las copiamos y las pegamos. Entonces aquí tendríamos al final ya 22 iteraciones. ...32 iteraciones... ...42 iteraciones... Y recuerden que estaríamos repitiendo este procedimiento hasta que todos estos elementos comiencen a dar OK. Yo previamente ya he trabajado esto y entonces aquí en esta pestaña donde dice 33ª sesión 2, tenemos ya todas las iteraciones necesarias. Entonces tenemos la misma programación, pero están indicadas aquí todas las iteraciones. Seguimos bajando. Bajar así también nos llevaría mucho tiempo. Entonces agarramos el scroll y seguimos bajando. Observen que comienzan a aparecer OKs. Ya aquí tengo 2 OKs para los elementos 10 y 11 y 12 y 13. Seguimos bajando y ya tenemos más OKs. ¿Cuántas iteraciones tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que para todo el rango de valores que manejamos, todo se mantenga el OK durante 5 iteraciones o más. Dice nota, se debe asegurar que las iteraciones se hagan para el valor máximo de ángulo de ataque, en este caso 20 grados. Entonces lo que debemos hacer es en nuestro programa
con el scroller más rápido, asegurar o indicar que el ángulo es 20 grados, que es nuestro límite, y verificar veamos aquí casi todos dicen OK, pero la de extremo dice continuar. Aquí ya todas dicen OK. Y nos aseguramos que las últimas 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digan OK. Una vez que hemos cumplido con esto, podemos pasar a determinar el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducida. Recuerden que este es el objetivo de este programa. Bueno, parte del objetivo. Para calcular el coeficiente de levantamiento vamos a utilizar esta ecuación. En esta ecuación ocupamos el valor de la circulación y el valor de delta Y. Y para calcular el coeficiente de resistencia al avance utilizaremos esta ecuación. En esta ecuación ocupamos el valor de la circulación, el valor del ángulo de ataque inducido y el valor de delta Y. El valor del ángulo de ataque inducido aquí debe ser ingresado en radianes. Por ello, aquí tenemos esta columna en donde calcularemos el valor del ángulo de ataque inducido en radianes. Esto simplemente al dividir el valor del ángulo de ataque inducido entre 57.3. Recordemos que un radián es igual a 57.3 grados. Entonces, ahora sí procedemos con la programación del coeficiente de levantamiento. Tendremos igual a 2 que multiplica, voy a dejar la división para el final, 2 que multiplica, abro paréntesis, 2 por la circulación por delta Y. Delta Y, recuerden que en álgebra el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto, entonces puedo manejar delta Y por la circulación nueva y no tengo ningún problema. Luego sería más 8 por delta Y del elemento 2 por la circulación nueva del elemento 2 más 4, 8, 4, recordemos eso. Entonces tengo más 4 por la circulación, perdón, por delta Y, por la circulación, más 8 por delta Y, por la circulación, más 4 por delta Y, por la circulación, más 8 por delta Y por la circulación, más 4 por delta Y por la circulación, más 8 por delta Y por la circulación, más 4 por delta Y por la circulación, más 8 por delta Y por la circulación, más 4 por delta Y por la circulación.
Con ello terminamos las multiplicaciones, es decir, terminaríamos lo que está entre corchetes, y ahora solo faltaría programar 3 por la velocidad por la superficie. Entonces, slash, paréntesis, 3 por, y es la velocidad de la corriente libre, la cual se encuentra hasta arriba de este programa. Esto de aquí, por la superficie, que también se encuentra hasta arriba del programa. Recordamos que como esto no se va a deslizar, no es necesario anclar. Cerramos paréntesis y entonces tenemos así el valor de el coeficiente de levantamiento. Ahora repetimos el procedimiento para el coeficiente de resistencia al avance. Coeficiente de resistencia al avance inducida, recuerden. Hago un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Entonces sería igual a 2 por, abro paréntesis, por 2. Y nuevamente el orden de los factores no altera el producto. Aquí veo un error, sería 2 por, no por 2. 2 por. Y voy a tener delta Y por circulación nueva por ángulo de ataque inducido. Más, de acuerdo a la ecuación, sería 8 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 4 por circulación por ángulo de ataque inducido, más 8 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 4 por delta Y por circulación por no más por ángulo de ataque inducido, más 8 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 4 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 8 es decir, si aquí llevamos 4 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 4 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 8 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido, más 4 por delta Y por circulación por ángulo de ataque inducido. Cerramos paréntesis, el cual estaría cerrando el corchete, y dividimos entre 3 veces la velocidad de la corriente libre. Recuerden, tenemos que ir hasta arriba. Velocidad de la corriente libre por la superficie. Y cerramos paréntesis.
y eso nos da el valor de el coeficiente de resistencia al avance inducida. Aquí va a haber un hecho importante. La bibliografía no lo indica, sin embargo, cuando el valor del coeficiente de levantamiento es muy pequeño o pequeño, a veces el valor del coeficiente de resistencia al avance inducida da valores negativos, lo cual no es coherente con la teoría convencional, es decir, la resistencia al avance inducida siempre es positiva y se va a dar mientras existe valor de coeficiente de levantamiento. Por lo cual vamos a hacerle un ajuste a la ecuación. Vamos a decirle que nos dé el valor absoluto de toda la ecuación. Ahorita en apariencia no hay ningún cambio, pero ya tenemos el valor del coeficiente de resistencia al avance inducido. Para poder utilizar este programa, o para manejarlo más fácilmente, vamos a dividir la pantalla de tal manera que nos presente esta parte de aquí, y aquí voy a subir hasta donde tengo el ángulo de ataque, y yo puedo ir cambiando el ángulo de ataque, por ejemplo, para 7, y me da los valores del coeficiente de levantamiento y ángulo de ataque inducido para 7, o para 0, y me da los valores de coeficiente de levantamiento y coeficiente de resistencia al avance inducido. Así concluimos la 33ª sesión. Como evidencia de aprendizaje, tendrán que concluir su programa de tal manera que puedan calcular el valor del coeficiente de levantamiento y coeficiente de resistencia al avance inducido del ala, de acuerdo con lo desarrollado en el archivo de Excel y que se muestra en el video. Como evidencia de su participación en la 33ª sesión, carguen en la plataforma el archivo de Excel que presente todo el programa para calcular CL y CDI. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje del Estimate Command. Estén al pendiente del siguiente video correspondiente a la 34ª sesión, donde concluiremos esta metodología mostrando la forma de obtener las curvas de levantamiento, polar de resistencia al avance y momento de cabeceo para un ala con base a la teoría de la línea de levantamiento no lineal. Gracias por su atención, quedo al pendiente de sus dudas.